a hablar del análisis del artículo del estudio de la interacción entre el agua y la Gelidium sesquipedal, los aspectos termodinámicos del equilibrio de absorción. Nuestro grupo está conformado por Yanil Rueda, Marilyn Serrano y Ángela Martínez. Quien les habla, Edna Pinto. Este estudio fue aceptado el 27 de febrero del 2013 y se publicó en la revista de Ingeniería Química del Instituto de Taiwán. Desde el 5 de abril se encuentra disponible en línea en la página del CEBIR. Gelidium sesquipedale pertenece al reino protista y su nombre común es Rhodophyta. Su nombre científico es Gelidium sesquipedale y su familia es Gelidiaceae y su origen es de África. Es una alga marina roja y que tiene en su estructura filamentos. Gelidium tiene capacidades agarolíticas, es decir, puede producir agar que se emplea en alimentos o uso bacteriológico. Gelidium es posible en su hábitat, son las zonas costeras y se pueden encontrar en España, Marruecos o Japón, pero sus especies, sus mejores poblaciones se encuentran en la costa cantábrica. El agar-agar es una mezcla de polisacáridos con células neutras como la agarosa y células cargadas como las agarpectinas. Las características y propiedades del producto es que se disuelve en agua caliente y después de que se enfría el agua, él toma la apariencia de agar. Tiene una gran consistencia y un alto pH que puede mezclar otras gamas de carbohidratos y proteínas. Las algas en Colombia. Hace aproximadamente 15 años se está llevando una investigación para conocer qué tipo de algas hay en Colombia. Como contamos con 2 zonas costeras, pues hay gran variedad de algas, pero no existe pruebas de que existan algas comerciales. Los propósitos de este estudio. Este estudio tiene como propósito evaluar la interacción del alga con el agua y el agua y otras variables que afectan su optimización y poder mejorar su almacenamiento. Materiales. Los materiales empleados fueron algas extraídas de Marruecos, que se tuvo que realizar una preparación con ellas, un lavado para eliminar la suciedad, un corte de raíces y tallos, y después de eso se clasificaron según el color, el tamaño y la forma de su tallo. Después se procedió a montar en el microscopio. Esta es una imagen de una célula que se encuentra hidratada con una solución de 8 aminoácidos y esta es cuando ya se encuentra seca. También se agregaron macrominerales para que hubiera una estabilidad en el alga. Bueno, ahora vamos a hablar de las técnicas experimentales. En los experimentos de absorción y desorción se realizaron diferentes muestras de alga, de la alga Gelidium sesquipedale, con un peso inicial de 0.5 gramos. Bueno, ahora vamos a hablar de la metodología que se utilizó para poder realizar este estudio. En el proceso de desorción, la muestra se mantiene a una temperatura de 5 grados centígrados y bueno, con una humedad relativa. A este estado se le conoce como el estado de referencia de todos los experimentos de desorción. En el proceso de desorción, la materia prima se mantiene en un horno de secado a una temperatura de 50 grados centígrados. Este estado es la línea base de todos los procesos de desorción. El contenido de humedad de equilibrio se realizó mediante el método gravimétrico, utilizando o empleando una balanza con una exactitud de 0,001 gramos. La muestra se coloca nuevamente a temperatura constante y humedad relativa para así poder determinar el contenido de agua en el equilibrio térmico. La muestra, después cuando se completa el experimento, se introduce en la sala de secado a una temperatura de 105 grados centígrados para así poder conocer la masa o el peso de la muestra después de dicho secado.
Bueno, para esta metodología se utilizó un dispositivo que es un horno de secado que contiene un termómetro que nos ayuda a medir la temperatura, y dentro del horno se encuentran 7 frascos o recipientes de vidrio o cristal. Dentro de cada recipiente hay una muestra de alga, y debajo de la muestra de agua se encuentran 100 mililitros de solución saturada de sal. Bueno, para esta metodología, los experimentos se realizaron en 3 diferentes rangos de temperatura, en 30 grados centígrados, 45 y 60 grados centígrados, y también fueron empleadas 7 sales diferentes: hidróxido de potasio, fluoruro de potasio, cloruro de magnesio, carbonato de potasio, cloruro de cobalto, cloruro de potasio y sulfato de potasio. Esto con el fin de poder obtener un rango, una gama de humedad entre el 5 y el 97%. Resultados experimentales. El estudio entre la interacción entre el agua y la Gelidium se realizó para poder acercarse al aspecto termodinámico de la interacción de las moléculas de agua con las algas. Bueno, las isotermas de sorción que se obtuvieron son curvas en equilibrio que se encontraban a temperatura constante y que están representadas en el tramo del contenido del agua, que en este caso es representado como XW, en contra de la actividad del agua, que es representada como A sub W. Y hay que tener en cuenta que esto es importante, ya que describe los estados de equilibrio entre el ambiente que rodea y la muestra estudiada. Como se ha descrito en diferentes estudios que describen la absorción de los gases en materiales, las isotermas de sorción muestran 6 formas diferentes, como lo podemos ver en la gráfica, en la diapositiva, y cada forma o cada isoterma describe un mecanismo de absorción que está relacionado con los enlaces de Van der Waals. Bueno, cuando en las isotermas de los alimentos se utiliza más las de tipo 2 y tipo 3, y estas formas o isotermas se caracterizan por tener un comportamiento asintótico en el campo de la alta actividad del agua, que en este caso actúa como agua pura. Entonces, en esta gráfica tenemos la absorción y la desorción a diferentes temperaturas en las cuales se colocó el alga. Una vez está en la muestra, cada muestra está a diferentes concentraciones de sal. Entonces, tenemos los diferentes valores en AW, que es la interacción del agua, las cuales se ven reflejadas en las gráficas, en estas gráficas. Y acá tenemos, con el objetivo de partir de cero, entonces se hizo una conversión de la anterior tabla con el fin de que esta gráfica pues nos diera la correspondiente curva deseada, que es una pseudomeseta. Entonces acá tenemos la actividad del agua versus el equilibrio del contenido de la muestra, la cual está en gramos de agua sobre gramos de el alga seca. Tenemos el comportamiento a diferentes temperaturas. Cada colorcito nos muestra aquí una temperatura diferente. Tenemos que, bueno, el cuadrito nos da 30 grados centígrados, el puntito rojo nos da los 45 grados y la estrellita nos da los 60 grados centígrados. Vemos que a las diferentes temperaturas tiene una misma tendencia de curva, la cual pues relacionamos u optimizamos a 45 grados centígrados, que es como el valor intermedio, y vemos que pues tiene esta forma, esta forma de curva, que, recordando lo que mi compañera ya expuso acerca de la IUPAC, vemos que tiene el comportamiento de la tipo 2.
según la relación de Van der Waals, que también está implícita en las rectas de la yupa. Listo, entonces hablamos de que en el intervalo de las temperaturas el contenido del agua no varía mucho de acuerdo a la actividad del agua. O sea, decimos que a diferentes temperaturas realmente el comportamiento de la gráfica tiende a ser el mismo. Entonces, hablamos de que la absorción se da desde un comportamiento de 5,49%, que es igual al 3,78%, bueno, y el 97%, que es igual al 71,85%, y de la desorción va desde 5,49%, que es igual a 4,11%, y cuando XW es igual a 97%, es igual a 52,18%. El agua de equilibrio del contenido del alga aumenta cuando la actividad del agua aumenta. Listo. La temperatura tiene, ya como lo decía, no tiene una gran influencia. Las isotermas de absorción tienen una forma correspondiente a tipo 2, ya lo habíamos dicho. En cuanto al calor isotérmico neto, se habla de que bueno, el alga así como absorbe, absorbe agua del medio y del estado en el que está la preparación, asimismo ella libera, y lo libera en forma de vapor de agua. Este calor puede ser calculado a partir de isotermas de absorción utilizando la relación de Clausius-Capeyron, que es esta, la cual Q sub T les corresponde al calor total, y este a su vez es igual a Q sub N, que es el calor de absorción, más el delta de H sub B, que en realidad es el valor de la entalpía, y al mismo tiempo es el calor de la absorción de vapor de agua. Entonces aquí Q sub N es igual a menos R, que R es la constante de los gases ideales, por la derivada de la integral de A sub W, que es el comportamiento del agua, sobre la derivada de la inversa de la temperatura. Entonces, al integrar la ecuación, obtenemos esta ecuación. Bueno, discusión e interpretación. Entonces, este artículo se centra en el fenómeno de fisiabsorción, ya que las interacciones que presenta la molécula de agua con la superficie sólida del alga se da por las fuerzas de Van der Waals. Se realizaron también diversos estudios sobre las interacciones del agua con plantas aromáticas, comida y fosfato, y esto permitió conocer que existen dos tipos de moléculas de agua. En la siguiente gráfica se observa una aplicación del teorema del valor intermedio, en donde se encuentra un punto donde se equilibra el proceso de absorción y de desorción. Esto lo que ayuda es a encontrar un punto en el que se optimizan los procesos. El primer tipo de molécula presenta una unión débil a los sitios de absorción en la superficie. El segundo tipo de molécula está fuertemente ligada dentro de la materia. Según los resultados que se obtuvieron, cuando hay actividades de agua inferiores a 0,20 se distinguen moléculas del tipo 1. Estas proporcionan la energía necesaria para luchar contra las cohesiones que presentan las células vegetales. Cuando la actividad de agua es superior a 0,20 se distingue la molécula de tipo 2 y se observa una ligera irreversibilidad entre los procesos de absorción y de desorción. Las isotermas de absorción y desorción que se obtuvieron presentan una forma sigmoidal y se concuerdan con la gráfica tipo 2 de la clasificación de la IUPAC. Para presiones bajas, la absorción se da en forma de múltiples capas, y para presiones altas se da en la superficie que tenga ramificaciones descubiertas en la membrana celular. Bueno, calores de absorción y desorción. Entonces se distinguen dos áreas en las que la absorción resulta con diferentes energías.
se puede dar con actividades de agua bajas, que es donde se presenta una disminución rápida calorimétrica de la energía, y en actividades de agua alta, donde se corresponden a valores bajos de calor de absorción. Conclusión del artículo estudiado. Entonces, con base en los resultados que se obtuvieron, se determinó la importancia que tienen los cationes en el proceso de sorción y desorción, ya que estos se encargan de generar campos electrostáticos que se deben al origen de las interacciones con las moléculas del adsorbato, que en este caso serían las moléculas de agua. ¿De qué manera se aplicó la matemática en el artículo? Bueno, la matemática en el artículo se empleó a la hora de relacionar variables como, por ejemplo, la actividad del agua, la entalpía, la temperatura y la absortividad, para así poder, utilizar o entender las ecuaciones que se dieron en dicho artículo. También se utilizó a la hora de entender las gráficas, poder comprender su significado, y a la hora de poder, entender también la regresión polinómica que se dio en dichas gráficas. También se empleó el teorema del valor intermedio para poder encontrar un punto de equilibrio entre la cantidad de agua absorbida por el agar y la cantidad de agar producida. ¿Cuáles fueron los aportes grupales al artículo? Bueno, los aportes grupales que se dieron al artículo fue una serie de investigaciones en las páginas, principalmente en la página del CEBIER, buscando información acerca de estudios que se hayan realizado de algas que produzcan agar en Colombia. Lastimosamente hay muy poca información sobre esto en nuestro país. Más o menos se inició la búsqueda hace 15 años y pues se ha obtenido que, a pesar de que contamos con 2 costas, sí hay producción de algas, hay muchas algas, hay gran variedad de algas, pero no hay gran cantidad del tipo de alga que es económicamente productivo. Gran cantidad del tipo de alga que es económicamente productivo. También hicimos uso de unos conocimientos previos físico-químicos y para la interpretación de las ecuaciones, de las gráficas, de la absorbancia y diversos mecanismos que realizaba el alga. Buenas tardes, nosotros vamos a presentar el análisis del artículo del estudio de la interacción entre el agua y la gelidonceskipedae, los aspectos termodinámicos del equilibrio de absorción. Nuestro grupo está conformado por Yanili Rueda, por Marilyn Serrano y por Ángela Martínez. Bueno, buenas tardes, nosotros vamos a hablar del análisis del artículo del estudio de la interacción entre el agua y la gelidonceskipedae, los aspectos termodinámicos y el equilibrio de absorción. Buenas tardes, nosotros vamos a hablar del análisis del artículo del estudio de la interacción entre el agua y la gelidonceskipedae, los aspectos... Pero es que eso está bien, pero estaba riendo. Ya otra vez. Sí, ya, hasta que nos cansemos, acá vamos a terminar aburridos. Listo, ya. Buenas tardes, nosotros vamos a hablar del análisis del artículo del estudio de la interacción entre el agua y la gelidonceskipedae, los aspectos termodinámicos del equilibrio de absorción. Nuestro grupo está conformado por Yanili Rueda, por Marilyn Serrano y por Ángela... Solamente digamos el nombre. Y por Ángela. Lo cortamos ahí ya, pero... O sea, solamente diga el nombre. Martínez. O solamente diga el nombre. Bueno, vamos. Yo no sé por qué. 5, 4, 5. Y que venga desde mí primero para que me nombre. 5, 4. 5, 4, 1. Es una forma de ¿Está grabando? Creo que sí.